Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando bastante revuelo en el mundo del entretenimiento, y es que vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque en las últimas semanas hemos visto cómo un crítico ha puesto a Can Yaman en el punto de mira, destrozando su imagen pública. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Es justa esta crítica? ¿Y cuál es la verdad detrás de toda esta controversia? Pues prepárense un cafecito porque vamos a analizarlo a fondo. Antes de que empecemos, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, donde analizamos noticias del espectáculo y la vida de las celebridades, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Vuestra suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido para vosotros. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas y series turcas. Su carisma, su atractivo físico y su talento actoral lo han convertido en una estrella internacional. Lo hemos visto triunfar en producciones como Erkencikus y Bay, ganándose el cariño del público en cada proyecto. Sin embargo, la fama a menudo viene acompañada de escrutinio, y en este caso, Can Yaman se ha encontrado en el ojo del huracán debido a las críticas de un reconocido crítico de cine y televisión. Este crítico, cuyo nombre mantendremos en reserva por ahora, ha expresado abiertamente su opinión sobre la carrera de Can Yaman, argumentando que su éxito se basa principalmente en su apariencia física y no tanto en su talento actoral. Según este crítico, Can Yaman se ha encasillado en roles similares, explotando su imagen de galán y descuidando la profundidad y la complejidad de sus personajes. Además, ha criticado la elección de sus proyectos más recientes, sugiriendo que se ha centrado más en el atractivo comercial que en la calidad artística. Las críticas no se han limitado a su actuación, sino que también han abarcado su personalidad pública. El crítico ha cuestionado algunas de sus declaraciones y comportamientos en entrevistas y eventos, acusándolo de ser arrogante y de tener una actitud poco profesional. Estas acusaciones han generado un gran debate en las redes sociales, con fans y detractores de Can Yaman enfrentándose en acaloradas discusiones. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Tiene razón el crítico en sus acusaciones? Para responder a estas preguntas, tenemos que analizar la trayectoria de Can Yaman con detenimiento. Es cierto que su apariencia física ha jugado un papel importante en su éxito, pero no podemos negar que también posee talento actoral. Lo hemos visto demostrar su versatilidad en diferentes roles, desde el carismático Can Divit en Erkencikus hasta el impulsivo Özgür Atasoy en Bay. Si bien es cierto que ambos personajes comparten ciertos rasgos, también tienen diferencias notables que Can Yaman ha sabido interpretar con solvencia. Además, es importante tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla su carrera. En Turquía, las telenovelas y series románticas son extremadamente populares, y el público tiende a identificarse con personajes atractivos y carismáticos. En este sentido, Can Yaman ha sabido conectar con la audiencia, convirtiéndose en un verdadero ícono de la televisión turca. Ahora bien, también es cierto que Can Yaman ha cometido errores a lo largo de su carrera. Algunas de sus declaraciones han sido desafortunadas y han generado controversia. Sin embargo, es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de mejorar. En este sentido, Can Yaman ha mostrado signos de madurez en los últimos años, y parece estar más consciente de la imagen que proyecta al público. En cuanto a la elección de sus proyectos, es comprensible que Can Yaman busque roles que le permitan seguir creciendo como actor y explorando nuevos territorios. Después de haber triunfado en las telenovelas románticas, es natural que quiera probar suerte en otros géneros y formatos. Su participación en la serie Sandokan, una ambiciosa producción internacional, es un claro ejemplo de su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Creo que es importante tener una visión equilibrada y no dejarnos llevar por las críticas extremas. Es cierto que Can Yaman tiene margen de mejora como actor, y que algunas de sus decisiones han sido cuestionables. Sin embargo, también es innegable su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Creo que el crítico ha sido demasiado duro con él, y que sus acusaciones no reflejan la realidad completa. En definitiva, Can Yaman es un actor que está en constante evolución, y que tiene mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento.
Creo que es importante darle una oportunidad y no juzgarlo por sus errores del pasado. Al fin y al cabo, todos merecemos una segunda oportunidad. Hemos explorado la controversia en torno a Can Yaman, analizando las críticas que ha recibido y tratando de entender la verdad detrás de todo este revuelo. Hemos visto que si bien es cierto que tiene aspectos que mejorar, también posee talento y carisma, y que su éxito no se debe únicamente a su apariencia física. En resumen, hemos intentado ofrecer una visión equilibrada y objetiva de la situación. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y esclarecedor. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Estáis de acuerdo con las críticas que ha recibido Can Yaman? ¿Creéis que tiene talento actoral? ¿Cuál es vuestra serie o película favorita de Can Yaman? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y para terminar, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestra suscripción es la mejor forma de apoyarnos y motivarnos a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Ahora, para profundizar aún más en esta controversia, creo que es crucial que analicemos el impacto de las redes sociales en la percepción pública de Can Yaman. En la era digital, las plataformas como Instagram, Twitter y Facebook juegan un papel fundamental en la construcción de la imagen de las celebridades. Can Yaman, como muchos otros actores y figuras públicas, utiliza estas plataformas para conectar con sus fans, promocionar sus proyectos y compartir aspectos de su vida personal. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un arma de doble filo. Si bien le permiten a Can Yaman controlar su narrativa hasta cierto punto, también lo exponen a un escrutinio constante y a la crítica despiadada. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta es analizado al detalle y cualquier error o desliz puede convertirse en una bola de nieve que daña su reputación. En el caso específico de la controversia que estamos analizando, las redes sociales han sido un campo de batalla donde los fans y los detractores de Can Yaman se han enfrentado en acaloradas discusiones. Los hashtags relacionados con el actor han sido tendencia en varias ocasiones, tanto por comentarios positivos como negativos. Los fans han defendido a su ídolo con uñas y dientes, destacando su talento, su carisma y su dedicación al trabajo. Por otro lado, los detractores han aprovechado las redes sociales para amplificar las críticas del famoso crítico y para compartir sus propias opiniones negativas sobre el actor. Es importante tener en cuenta que las redes sociales a menudo crean una realidad distorsionada, donde las opiniones extremas tienden a dominar la conversación. Es fácil caer en la trampa de creer que la mayoría de la gente comparte una determinada opinión, cuando en realidad se trata de una minoría ruidosa que utiliza las redes sociales para hacerse oír. Por lo tanto, es fundamental analizar las opiniones que se vierten en las redes sociales con una mente crítica y no dejarse llevar por el efecto de masa. Además, las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y las noticias falsas. Es fácil difundir rumores y acusaciones sin fundamento, y es difícil verificar la veracidad de la información que circula en estas plataformas. En el caso de Can Yaman han circulado rumores sobre su vida personal, su carrera y su relación con otros actores, algunos de los cuales han resultado ser completamente falsos. Por lo tanto, es importante ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales y no creer todo lo que leemos. Es fundamental verificar la información antes de compartirla y no contribuir a la difusión de noticias falsas. Otro aspecto importante que debemos analizar es el impacto de esta controversia en la carrera de Can Yaman. ¿Cómo afectarán las críticas del famoso crítico a sus futuros proyectos? ¿Perderá fans y oportunidades de trabajo? ¿O por el contrario, logrará superar esta crisis y salir fortalecido? Es difícil predecir el futuro, pero podemos analizar algunos factores que podrían influir en el resultado final. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Can Yaman cuenta con una base de fans muy sólida y leal. Estos fans lo apoyan incondicionalmente y están dispuestos a defenderlo de cualquier crítica. Es probable que esta base de fans siga apoyándolo en el futuro y que siga consumiendo sus proyectos. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que Can Yaman tiene talento actoral y que ha demostrado su versatilidad en diferentes roles. Si bien es cierto que su apariencia física ha jugado un papel importante en su éxito, no podemos negar que también tiene talento para la actuación. Si sigue trabajando duro y eligiendo proyectos interesantes, es probable que siga creciendo como actor y que siga sorprendiendo al público.
En tercer lugar, es importante tener en cuenta que Kanyaman está aprendiendo de sus errores y que está mostrando signos de madurez. En los últimos años, ha sido más consciente de la imagen que proyecta al público y ha tratado de evitar declaraciones y comportamientos controvertidos. Si sigue por este camino, es probable que recupere la confianza de aquellos que lo han criticado y que se gane el respeto de la industria del entretenimiento. Por último, es importante tener en cuenta que el tiempo cura todas las heridas. Es probable que con el tiempo la controversia en torno a Kanyaman se desvanezca y que la gente se centre en sus nuevos proyectos y en su talento actoral. Si sigue trabajando duro y eligiendo proyectos interesantes, es probable que supere esta crisis y que siga cosechando éxitos en el futuro. En conclusión, la controversia en torno a Kanyaman es un tema complejo que involucra varios factores, incluyendo las críticas de un famoso crítico, el impacto de las redes sociales y el futuro de su carrera. Es importante tener una visión equilibrada y no dejarnos llevar por las opiniones extremas. Es cierto que Kanyaman tiene margen de mejora como actor, y que algunas de sus decisiones han sido cuestionables. Sin embargo, también es innegable su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Creo que es importante darle una oportunidad y no juzgarlo por sus errores del pasado. Al fin y al cabo, todos merecemos una segunda oportunidad. Y si me preguntan a mí, yo creo que Kanyaman tiene mucho que ofrecer y que esta controversia, lejos de hundirlo, puede servirle de trampolín para reinventarse y consolidarse como un actor aún más completo y respetado. Veremos qué le depara el futuro, pero una cosa es segura, Kanyaman no dejará a nadie indiferente.